La vida en Valencia siempre ha tenido su ritmo, una melodía familiar que se repetía cada día. Las calles, llenas de vida, resonaban con el bullicio de los turistas y el aroma a paella que flotaba en el aire. En medio de esta vibrante ciudad, mi vida se había convertido en una serie de rutinas monótonas. Cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío, un eco que retumbaba en mi corazón mientras me preparaba para enfrentar otro día con mi esposo. Él, un hombre amable pero distante, parecía más interesado en su trabajo que en nuestra relación. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿cómo estuvo tu día? ¿O qué quieres cenar? Las risas y las miradas cómplices que antes compartíamos se habían desvanecido, dejando solo un espacio frío y silencioso entre nosotros. Me sentía como un espectro invisible ante sus ojos. Una tarde de verano, mientras organizaba algunos documentos viejos en el desván, encontré una carta amarillenta. La letra era familiar, pertenecía a mi esposo. Al leerla, descubrí secretos que nunca había imaginado, anhelos no cumplidos y sueños olvidados. La revelación me golpeó con fuerza, comprendí que había más en su pasado del que él había compartido conmigo. Esa carta encendió una chispa de curiosidad y nostalgia. Al cerrar la caja donde había encontrado la carta, mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada de David, el hijastro de mi esposo. Habían pasado años desde la última vez que lo vi. Su voz sonaba diferente, había madurado y traía consigo un aire de melancolía. «Hola tía Clara», dijo con un tono suave. «Voy a estar en Valencia por unos días». Mis pensamientos se agolparon al instante. ¿Qué significaría su visita? La conversación fue breve, pero dejó un eco inquietante en mi mente. La idea de volver a verlo despertó algo dentro de mí que creía dormido desde hacía mucho tiempo. Me encontré recordando momentos pasados cuando David solía venir a nuestra casa durante las vacaciones. Su risa juvenil y su mirada llena de vida contrastaban con la rutina gris que ahora dominaba mis días. El día siguiente llegó con el sol brillando sobre la ciudad como si quisiera iluminar mis pensamientos oscuros. Cuando David apareció en la puerta de casa, sonriendo como si no hubiera pasado el tiempo, sentí una mezcla de alegría y nerviosismo. Su presencia iluminó la habitación, era como si un rayo de sol hubiera atravesado la niebla densa que cubría mi vida cotidiana. «¿Cuánto tiempo?», exclamé mientras lo abrazaba brevemente. Lo observé detenidamente, sus ojos reflejaban una madurez inesperada y su sonrisa seguía siendo contagiosa. A medida que conversábamos sobre trivialidades, noté cómo mis sentimientos comenzaban a entrelazarse con recuerdos del pasado. Mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas desde la última vez que nos vimos, sentí una conexión más profunda entre nosotros. Era extraño, nunca antes había considerado a David más allá del rol familiar que ocupaba en mi vida. Pero ahora todo parecía diferente. A medida que avanzaban los días y las interacciones se hacían más frecuentes, me sorprendió lo fácil que era hablar con él sobre cosas personales. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de un peso creciente en mi pecho, la culpa por sentirme atraída hacia él me consumía lentamente. Una tarde soleada decidimos pasear por la Plaza de la Virgen, el bullicio del lugar nos envolvió mientras disfrutábamos del ambiente festivo típico valenciano. La música resonaba por todas partes y los aromas deliciosos nos rodeaban como un abrazo cálido. «¿Recuerdas cuando venías aquí a jugar?», preguntó David riendo mientras señalaba una fuente donde solíamos pasar tiempo juntos cuando era niño. «¿Cómo olvidarlo?», respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba ignorar el latido acelerado de mi corazón al mirarlo a los ojos. Sin embargo, esa tarde también trajo consigo una revelación inquietante. David mencionó problemas personales que estaba enfrentando, su tono cambió drásticamente al hablar sobre sus luchas recientes. De repente me di cuenta de cuán solos estábamos ambos en nuestras respectivas vidas. Esa conexión emocional se intensificó cuando nuestras miradas se encontraron durante un momento fugaz. Algo cambió entre nosotros ese día en la plaza. La atracción era palpable e imposible de ignorar. En los días siguientes luché contra mis sentimientos encontrados mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo. Cada vez que veía a David sonreír o reírse abiertamente recordando viejos tiempos, sentía como mis defensas se desmoronaban lentamente. Un día después del almuerzo familiar,
decidí darme un respiro y salir al balcón para tomar aire fresco. Allí estaba David apoyado contra la barandilla mirando hacia el horizonte marino. No puedo creer cuánto hemos cambiado, dijo sin apartar los ojos del paisaje frente a él. Sí, es curioso cómo el tiempo transforma todo, respondí sin poder evitarlo, mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar agarrar el mismo borde del balcón. Ese roce envió escalofríos por todo mi cuerpo y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse en algo casi insoportable. Ambos sabíamos lo incorrecto que era este momento, pero no podíamos apartar nuestros ojos ni nuestras manos el uno del otro. Clara, murmuró David acercándose lentamente hacia mí mientras yo retrocedía involuntariamente contra la barandilla fría detrás mío. Y así fue como nuestros labios finalmente se encontraron en un instante fugaz lleno tanto de deseo como miedo. Éramos conscientes del abismo emocional al cual nos estábamos asomando sin mirar atrás ni pensar en las consecuencias. Ese beso marcó el inicio de algo nuevo e inesperado para ambos, una conexión prohibida nacida del dolor compartido y anhelos reprimidos durante demasiado tiempo. El beso nos dejó en un estado de confusión. La calidez de sus labios aún ardía en mi piel, mientras la realidad comenzaba a filtrarse entre mis pensamientos. Miré a su rostro y vi una mezcla de sorpresa y deseo reflejada en sus ojos. En ese instante el mundo que conocía se desvanecía, y todo lo que quedaba era él y yo, atrapados en un momento que no debería existir. No puedo creer que esto esté pasando, murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. Yo tampoco, respondió él, su voz temblando ligeramente. Pero no puedo evitarlo. La tensión en el aire era palpable. Habíamos cruzado una línea invisible y ahora estábamos en un territorio desconocido. La atracción que había sentido desde el primer día que lo vi no era solo un capricho pasajero. Era algo más profundo, algo que resonaba con mis propios anhelos de conexión y comprensión. A medida que los días pasaban, la rutina de mi vida diaria se tornó aún más pesada. Mi esposo seguía sumido en su mundo de trabajo y responsabilidades, ajeno a la tormenta emocional que se cernía sobre mí. Las charlas triviales se convirtieron en un eco vacío. Me sentía como una figura fantasma en nuestra casa. La risa de mi esposo sonaba distante, como si viniera de otro lugar. Cada vez que pensaba en el hijastro de mi esposo, me invadía una mezcla de emoción y pánico. El deseo por él crecía dentro de mí como una llama incontrolable. A veces lo veía cuando venía a visitarnos, su sonrisa iluminaba la habitación y hacía que mi corazón latiera con fuerza. Una tarde decidí invitarlo a tomar café al pequeño café del barrio donde solíamos ir antes, cuando las cosas eran más simples. El aroma del café recién hecho llenó el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada, lejos del bullicio del lugar. ¿Cómo has estado?, pregunté intentando mantener la conversación ligera. He estado lidiando con algunas cosas, respondió él con sinceridad. No ha sido fácil desde lo de mamá. Su mirada se volvió melancólica por un instante, podía ver el peso que llevaba sobre sus hombros. Me sentí culpable por mis propios sentimientos egoístas al desearlo mientras él lidiaba con su propio dolor. Lo siento mucho, dije suavemente. Si necesitas hablar. A veces siento que no tengo a nadie con quien compartirlo, interrumpió él, sus ojos fijos en los míos. Como si estuvieras solo en esto. En ese momento comprendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico. Había un entendimiento mutuo entre nosotros basado en las luchas personales que ambos enfrentábamos. La atracción se convirtió en algo más profundo mientras nuestras almas buscaban refugio el uno en el otro. El tiempo pasó volando entre risas nerviosas y miradas furtivas. Sin embargo, cada rayo de felicidad venía acompañado por la sombra de la culpa. Sabía que estaba traicionando a mi esposo sin siquiera pensarlo conscientemente. Al despedirnos, sentí como la distancia se volvía insoportable. Mientras caminábamos hacia la puerta del café, me detuve brevemente para mirarlo nuevamente. Te veré pronto, dije sin pensar. Él sonrió y asintió lentamente antes de desaparecer entre la multitud. Mi corazón latía desbocado, sabía que esta situación no podía continuar así indefinidamente. Pero había algo tan cautivador sobre él,
algo tan refrescante comparado con la monotonía diaria de mi vida matrimonial. Esa noche regresé a casa sintiéndome más viva que nunca, pero también abrumada por una sensación creciente de desasosiego. Cuando entré por la puerta principal, vi a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en un programa sin sentido. Me saludó distraídamente sin levantar la vista, su indiferencia me hizo sentir aún más sola. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras intentaba ocultar mis pensamientos tumultuosos detrás de una fachada tranquila. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos robados con el hijastro y noches solitarias junto a mi esposo. Cada vez que veía al joven, los sentimientos reprimidos afloraban con más fuerza, nos mirábamos como si compartiéramos secretos ocultos bajo capas de palabras no dichas. Una tarde decidí llamarlo para preguntarle cómo estaba realmente después de nuestra última conversación. Quería saber si estaba bien o si necesitaba ayuda para enfrentar sus problemas personales. Su voz al otro lado del teléfono sonaba cansada pero al mismo tiempo llena de emoción cuando escuchó mi nombre. «Hola, ¿me llamaste?» «Sí, solo quería saber cómo has estado desde entonces», respondí nerviosamente mientras jugaba con un mechón de cabello entre mis dedos. Hubo un silencio incómodo antes de escuchar su respuesta. «La verdad es que he estado pensando mucho en ti». Mis pulsaciones aumentaron al oír esas palabras. Había algo electrizante en su tono que me hizo sentir viva nuevamente. «Yo también he pensado mucho sobre nosotros». La conversación fluyó naturalmente mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños olvidados, compartimos risas nerviosas e incluso algunas lágrimas sobre las pérdidas sufridas por ambos lados. Era como si cada palabra pronunciada nos acercara más uno al otro. Y así fue como llegamos a ese momento crucial. Nuestros labios finalmente se encontraron nuevamente durante otra visita inesperada al hogar familiar unos días después. Fue un instante lleno tanto de deseo como miedo. Éramos conscientes del abismo emocional al cual nos estábamos asomando sin mirar atrás ni pensar en las consecuencias. Ese beso marcó el inicio definitivo del caos emocional hacia el cual me dirigía sin quererlo ni planearlo. Ahora todo parecía estar fuera de control mientras luchaba contra lo inevitable. Estaba profundamente enamorada del hijastro de mi esposo. Las noches comenzaron a ser cada vez más complicadas cuando regresé a casa después de esos encuentros furtivos llenos tanto placer como culpa aplastante sobre mis hombros, cansados por llevar dos vidas diferentes simultáneamente, esposa devota durante el día, amante secreta durante las noches bajo estrellas brillantes donde todo parecía posible e imposible al mismo tiempo. Pero lo peor era esa sensación persistente dentro mío. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Si mi esposo notara algo extraño? Esa idea comenzó a atormentarme cada vez más mientras trataba desesperadamente mantenerme enfocada tanto profesionalmente como personalmente ante todos los desafíos diarios. Sin embargo, había momentos fugaces donde olvidaba todo eso, cuando mirábamos juntos hacia el horizonte desde algún rincón apartado donde nadie pudiera interrumpirnos. Esos instantes llenos magia pura donde simplemente éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo lejos del dolor cotidiano. Pero incluso esos momentos perfectos estaban condenados desde el principio porque sabíamos muy bien cuál sería el precio final por seguir adelante así, perderlo todo o perderse uno mismo intentando aferrarse demasiado fuerte a lo imposible. Y así continuamos navegando este mar tempestuoso llamado amor prohibido hasta llegar inevitablemente al punto donde tendría que decidir qué camino tomar realmente. La tarde se desvanecía en un suave crepúsculo, y la luz dorada que entraba por la ventana iluminaba el salón como un recuerdo cálido. Mientras mi esposo se entretenía en su rincón habitual, yo me encontraba atrapada en mis pensamientos, luchando con la realidad de lo que había comenzado con el hijastro. La atracción no era solo un impulso pasajero, era una corriente subterránea que me arrastraba hacia algo desconocido y peligroso. El día siguiente estaba lleno de ansiedad. Sabía que el hijastro vendría a visitarnos de nuevo, y cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y culpa se apoderaba de mí. Era como si un fuego ardiera dentro de mí, uno que había estado apagado durante años. A pesar de la lucha interna, la idea de verlo nuevamente me llenaba de una extraña energía. Caminé por la casa, revisando cada rincón como si buscara respuestas en los objetos cotidianos. La cocina olía a café recién hecho, pero el aroma no lograba calmar mi inquietud. En lugar de eso,
recordé cómo me miró la última vez, esa chispa en sus ojos que parecía reflejar mis propios deseos reprimidos. ¿Qué estás haciendo?, me pregunté a mí misma mientras miraba al espejo. No reconocía a la mujer que veía, alguien a quien el tiempo había olvidado. La puerta sonó y mi corazón dio un vuelco. Al abrirla, allí estaba él, con una sonrisa que iluminó mi día gris. «Hola», dijo con un tono despreocupado que contrastaba con el torbellino dentro de mí. Su presencia era como un imán, todo lo que había estado sintiendo desde su llegada se desbordó en ese instante. Pasamos la tarde hablando sobre trivialidades, pero cada palabra se sentía cargada de significados ocultos. Era difícil mantener las distancias cuando los momentos compartidos parecían tan naturales y fluidos. En medio de risas y recuerdos compartidos sobre su infancia, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. El tiempo pasó volando hasta que llegó el momento del adiós. Justo cuando creí que podría resistir otra despedida sin más complicaciones, él se acercó un poco más y nuestros labios se encontraron en un instante fugaz. Un beso robado lleno de promesas no pronunciadas, un momento donde todo lo prohibido parecía posible. Me separé rápidamente sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. «Lo siento», murmuré sin saber si me refería al beso o a lo que estaba sintiendo por él. Su mirada reflejaba una mezcla de deseo y comprensión, entendía lo complicado de nuestra situación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz suave pero firme. No tenía respuesta para eso. La culpa comenzó a invadirme nuevamente mientras caminaba hacia atrás para cerrar la puerta tras él, mi mente girando en torno al dilema moral al que me enfrentaba, seguir adelante o detenerme antes de caer demasiado profundo. Esa noche no pude dormir, los recuerdos del beso danzaban en mi mente como sombras inquietantes. Mi esposo dormía plácidamente a mi lado, ajeno a los torbellinos emocionales que me consumían por dentro. La vida cotidiana continuaba su curso normal mientras yo navegaba por aguas turbulentas llenas de deseo y miedo. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles vibrantes de Valencia para despejarme un poco. Las festividades estaban en pleno apogeo, las luces brillaban y los aromas deliciosos llenaban el aire mientras pasaba por cafés repletos de gente riendo y disfrutando juntos. Sin embargo, todo aquello solo acentuó mi soledad interna. Miré a las parejas felices alrededor y no pude evitar sentirme más aislada que nunca. Era como si llevara una máscara invisible ante todos ellos, nadie podía ver las luchas internas ni los secretos oscuros que comenzaban a definir mis días. En ese momento comprendí algo, estaba más viva que nunca desde que él había vuelto a entrar en mi vida. Cada encuentro era eléctrico, cada mirada compartida encendía fuegos dentro de mí que creía extinguidos hace mucho tiempo. Decidí enviarle un mensaje al hijastro para ver cómo estaba después del beso robado. Necesitábamos hablar sobre lo sucedido y sus implicaciones para ambos. No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta: «También estoy pensando en ti». Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras simples pero cargadas de significado. Nos encontramos esa tarde en un pequeño café escondido entre las calles adoquinadas del centro histórico valenciano, lejos del bullicio familiar donde podíamos hablar sin ser interrumpidos ni juzgados. El lugar tenía encanto, mesas pequeñas bajo sombrillas coloridas rodeadas por plantas verdes vibrantes. Cuando llegué allí, él ya estaba esperando con una expresión seria pero esperanzadora al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», dijo al verme acercar con pasos nerviosos. Sí, respondí mientras tomaba asiento frente a él, sintiendo como el ambiente se tornaba tenso e incómodo rápidamente. Lo del beso comenzó él antes de ser interrumpido por mis pensamientos caóticos sobre lo correcto e incorrecto en esta situación tan delicada. «No debería haber pasado», murmuré casi inaudiblemente mientras jugaba nerviosamente con mi taza de café frío frente a mí. «Pero pasó», insistió él con firmeza en su mirada azul profundo. «Y sé que sientes algo más». El peso del momento era abrumador. Sabía exactamente lo que quería decirle pero temía las repercusiones si nos dejábamos llevar por esos sentimientos prohibidos nuevamente. «No puedo hacerle esto a mi esposo», dije finalmente con voz temblorosa. «¿Y qué hay de ti, qué hay del deseo?». Su pregunta resonó dentro mío como un eco constante, era una verdad incómoda pero innegable.
Nuestros labios se encontraron nuevamente después de esa conversación tensa y llena de emociones encontradas. Esta vez no fue solo un roce furtivo sino una declaración silenciosa llena de anhelos reprimidos durante tanto tiempo. Al separarnos sentí como la realidad regresaba abruptamente. Estábamos caminando sobre una línea fina entre el deseo y la traición emocional hacia quienes amamos o decimos amar realmente. Esto no puede continuar así, dije finalmente intentando recuperar alguna lucidez ante nuestro encuentro clandestino lleno tanto peligro como pasión desbordante. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestras decisiones futuras y posibilidades inciertas al mismo tiempo sentí como cada palabra pronunciada nos ataba más profundamente uno al otro. La presión aumentó cuando escuché pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde fuera del café. Miré hacia atrás justo cuando vi aparecer a mi esposo cruzar la puerta buscando algo o alguien. El mundo pareció detenerse mientras sus ojos nos buscaban ansiosos entrelazados uno junto al otro sin poder ocultar nuestra conexión prohibida. El corazón me latía con fuerza mientras mi esposo se acercaba, su mirada fija en mí. Intenté mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. El hijastro a mi lado parecía tan nervioso como yo. La risa y el bullicio del café se desvanecieron en mi mente, todo lo que podía escuchar era el sonido de sus pasos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mi esposo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No sabía cómo responderle sin revelar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. La culpa se apoderó de mí mientras buscaba las palabras adecuadas. Solo tomábamos un café, dije finalmente tratando de sonar despreocupada. La sonrisa del hijastro se desvaneció lentamente y sentí que él también se daba cuenta de la inminente tormenta. Mi esposo frunció el ceño, y su mirada pasó de mí al joven a mi lado. ¿Desde cuándo te llevas tan bien con él? Su tono era inquisitivo, casi acusador. La situación se tornaba más complicada por momentos. No es nada serio, añadió el hijastro rápidamente intentando suavizar la tensión. Pero las palabras no hicieron más que aumentar la presión en mi pecho. Todo lo que había construido en ese momento fugaz parecía estar desmoronándose ante mis ojos. La conversación continuó, pero mis pensamientos divagaban hacia la noche anterior. Pasamos la noche juntos compartiendo secretos y risas que parecían sacados de un sueño. Esa conexión había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Mientras mi esposo hablaba sobre planes para el fin de semana, noté cómo su mirada se volvía más intensa cada vez que miraba al hijastro. Un escalofrío recorrió mi espalda, sabía que las sospechas estaban creciendo y no podía hacer nada para detenerlo. Cuando finalmente nos despedimos del café, el aire fresco de Valencia me golpeó como una ola helada. Caminamos por las calles adoquinadas hacia casa, cada paso pesando más que el anterior. El silencio entre nosotros era incómodo, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. ¿Te gustaría cenar fuera esta noche?, preguntó mi esposo al llegar a casa, tratando de recuperar alguna semblanza de normalidad. Acepté sin pensar mucho, necesitaba tiempo para aclarar mis ideas antes de enfrentar lo inevitable. La cena fue un ritual conocido, platos llenos de comida deliciosa pero sin sabor emocional alguno. La conversación giró en torno a temas triviales, trabajo, amigos comunes y planes para las vacaciones. Mientras hablaba con él sentí como si estuviera observando una película desde fuera, todo parecía distante e irreal. Al final de la cena, cuando nos sentamos a tomar café en la terraza del balcón con vistas a la ciudad iluminada por las luces nocturnas, decidí romper el silencio. ¿Te sientes bien?, le pregunté a mi esposo, buscando alguna señal de lo que realmente pensaba sobre nuestra relación. Sí, respondió él con una sonrisa forzada. Solo he estado ocupado últimamente. Su respuesta fue evasiva y me dejó aún más inquieta. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban alrededor del hijastro y nuestra conexión prohibida. Recordé su risa contagiosa y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablábamos sobre nuestros sueños y anhelos ocultos. Era un refugio del vacío emocional que sentía con mi esposo. A medida que pasaban los días, cada encuentro con el hijastro se volvía más intenso y cargado de significado oculto. Nos encontrábamos a menudo bajo excusas banales, ir al cine o hacer compras juntos, cada vez era más difícil disimular lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros.
Un día decidimos encontrarnos en un parque cercano a casa. Era un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos ni observados por nadie conocido. La atmósfera era ligera al principio, compartimos risas mientras disfrutábamos del sol cálido y los aromas frescos del campo. Sin embargo, conforme avanzaba la tarde, la tensión entre nosotros creció nuevamente hasta volverse palpable. Miradas furtivas se transformaron en toques casuales hasta que nuestras manos finalmente se encontraron sobre el banco donde estábamos sentados. «Esto no puede seguir así», dijo él con voz baja pero firme mientras me miraba intensamente a los ojos. «No quiero esconderme más». El peso de sus palabras resonó dentro de mí como un eco ensordecedor. Sabía perfectamente lo que significaban esas palabras, pero temía dar ese paso hacia lo desconocido. «No sé si estoy lista para esto», respondí casi en un susurro mientras apartaba la mirada hacia el suelo cubierto de hojas secas bajo nuestros pies. «Lo sé», contestó él suavemente mientras acariciaba mi mano con ternura. Esa simple acción encendió una chispa dentro mío que hacía tiempo había olvidado sentir. Aquel día marcó un punto sin retorno. Nuestra relación secreta había comenzado a tomar forma tangible e ineludible ante nuestros propios ojos. Los días siguientes fueron una mezcla embriagadora entre pasión prohibida y miedo constante por ser descubiertos. Cada encuentro estaba cargado de emociones intensas, risas nerviosas seguidas por momentos profundos donde nos abríamos el uno al otro como nunca antes habíamos hecho con nadie más. Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, sonrisas distraídas o miradas perdidas en pensamientos lejanos durante nuestras conversaciones rutinarias eran señales claras para alguien tan perceptivo como él. Sus preguntas aumentaron gradualmente: ¿estás segura de que todo está bien? ¿O parece que tienes algo en mente? Cada vez me resultaba más difícil ocultar lo evidente mientras seguía atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de estabilidad pero vacío emocionalmente junto al otro vibrante e intenso aunque peligroso e incierto ante mis ojos. Una tarde decidí enfrentar mis miedos e invitar al hijastro nuevamente al mismo parque donde habíamos compartido tantas risas previas últimamente. Necesitábamos hablar sobre nuestro futuro juntos si es que había uno posible después del caos generado por nuestras decisiones recientes. Nos encontramos sentados bajo un árbol frondoso cuyas hojas danzaban suavemente arrastradas por una brisa fresca proveniente del mar cercano. Al mirarlo fijamente comprendí cuán importante se había vuelto su presencia en mi vida cotidiana. Ya no solo era un secreto oculto sino alguien cuyo apoyo anhelaba profundamente frente al vacío existente con mi pareja actual. «Debemos decidir qué haremos ahora», dije finalmente después de varios minutos sumidos en silencios incómodos llenos solo por los murmullos distantes provenientes del parque repleto de familias disfrutando sus días soleados juntos. Él asintió lentamente antes de responder: «No quiero perderte». Fue entonces cuando comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso robado. La tarde se tornó gris en Valencia, y el aire fresco de la plaza me envolvió mientras recordaba las palabras del hijastro. «No quiero perderte», resonaban en mi mente como un eco constante. La confusión se apoderaba de mí entre el deseo y la lealtad hacia un esposo que cada vez sentía más distante. La llegada de un viejo amigo, Javier, agudizó mis recuerdos de juventud. Habíamos compartido risas y secretos, pero también hubo momentos que prefería olvidar. Su visita era inesperada y me obligaba a confrontar partes de mí misma que había mantenido en la sombra. Mientras paseábamos por la Plaza de la Virgen, él hablaba con entusiasmo sobre sus viajes y aventuras, pero yo no podía dejar de pensar en el hijastro. «¿Y tú, cómo va tu vida?», preguntó Javier, con una sonrisa que parecía penetrar en mi alma. «Rutinaria, como siempre», respondí, intentando mantener una fachada tranquila. «Deberías disfrutar más». «La vida es corta», insistió él, mientras sus ojos brillaban con nostalgia. Su comentario me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo había pasado desde que realmente disfruté algo. Al regresar a casa esa noche, el hijastro me esperaba en el jardín. La luz tenue iluminaba su rostro y su mirada intensa me hizo sentir viva nuevamente. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó a decirme antes de que pudiera responder. «¿Sobre qué?», pregunté con un nudo en el estómago. «Sobre nosotros». «No puedo seguir ocultando lo que siento», confesó, dando un paso hacia mí. Las palabras flotaron entre nosotros como un perfume embriagador, era difícil resistirse.
No podemos, murmuré aunque mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría significar esa declaración. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar?, replicó él con una mezcla de desafío y anhelo. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de posibilidades ocultas. En ese momento todo lo demás desapareció, los años de matrimonio monótono, las expectativas familiares y la presión social se desvanecieron ante la verdad desnuda entre nosotros. Y así fue como nuestros labios se encontraron, un instante fugaz pero electrizante que cambió todo. Sin embargo, al día siguiente recibí una invitación a una fiesta familiar por parte de mi esposo. El evento prometía ser una reunión alegre con amigos y familiares cercanos, música, comida típica y risas resonando por toda la casa. Pero para mí significaba enfrentar a ambos hombres que ocupaban mis pensamientos, mi esposo y el hijastro. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de tradición y deberes familiares, y otro lleno de pasión prohibida e incertidumbre. A medida que pasaban los días previos a la fiesta, Javier seguía apareciendo en mis pensamientos, sus palabras resonaban como un recordatorio constante de lo que había perdido. La noche del evento llegó rápidamente. La música sonaba alegremente mientras llegábamos a casa, las luces parpadeaban creando un ambiente festivo. Sin embargo, yo sentía una opresión en el pecho al ver a mi esposo sonriendo entre los invitados mientras servía paella en la mesa grande del comedor. El hijastro llegó poco después, su presencia iluminó la habitación pero también trajo consigo una tormenta interna dentro de mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si hubiera un hilo invisible tirando entre nosotros, atracción pura mezclada con culpa abrumadora. La fiesta avanzaba sin contratiempos hasta que Javier apareció inesperadamente entre los invitados, su risa resonaba fuerte mientras contaba anécdotas pasadas a quienes lo rodeaban. Me sorprendí deseando estar cerca de él para escapar del caos emocional que me rodeaba. Fue entonces cuando mi esposo se acercó para presentarle a Javier, este es un viejo amigo mío. La tensión creció instantáneamente, podía sentir las miradas curiosas sobre mí mientras todos intercambiaban saludos amistosos. En ese momento decisivo, el hijastro se acercó sigilosamente a mí mientras todos estaban distraídos conversando sobre trivialidades. No puedo seguir así, dijo con voz baja pero firme. Necesito saber qué sientes realmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si fueran un hechizo. No sabía cómo responder sin romper todo lo que había construido hasta ahora o arriesgarme a perderlo todo por algo tan incierto como esta atracción prohibida. Mientras tanto, Javier continuaba hablando animadamente sobre sus historias pasadas. Su voz era reconfortante pero también me recordaba lo lejos que había llegado desde aquellos días despreocupados llenos de sueños e ilusiones perdidas. Finalmente encontré valor para hablar con sinceridad, no sé qué hacer. Estoy confundida. Las palabras parecían salir solas mientras buscaba respuestas dentro de mí misma. El hijastro dio un paso más cerca, te entiendo. Pero no puedo seguir esperando. Su mirada intensa desnudó mis inseguridades, sentí como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaron más profundas y personales, cada risa compartida era un recordatorio del vacío emocional en mi matrimonio actual frente al fuego interno del deseo prohibido por el hijastro. Cuando finalmente llegué al baño para respirar profundamente y calmarme tras tanta presión emocional acumulada durante horas interminables rodeada por todos ellos, mi esposo felizmente charlando fuera, el espejo reflejaba no solo mi imagen sino también todas las decisiones difíciles ante mí. La invitación al baile familiar sonó desde afuera mientras trataba de ordenar mis pensamientos confusos. ¿Podría arriesgarlo todo por alguien tan joven? ¿O debería quedarme atrapada en esta rutina insípida? Al salir del baño encontré a mi esposo hablando con el hijastro justo antes del baile. Sus rostros serios contrastaban con la alegría generalizada alrededor nuestro, un instante congelado donde comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Era hora de tomar decisiones difíciles antes de perderme completamente entre sombras. Al ver a mi esposo hablando con el hijastro, la tensión en el aire se volvió palpable. La música del baile sonaba a lo lejos, pero aquí, en esta esquina de la sala, el tiempo parecía haberse detenido. Sus rostros serios contrastaban con la alegría que reinaba en el resto de la fiesta. La risa de los invitados se sentía lejana,
como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existían ellos dos y yo. No podía evitar preguntarme qué estaban discutiendo. La mirada de mi esposo era intensa, y el hijastro mantenía una postura defensiva. Me sentí como una intrusa en un mundo que antes me había parecido tan familiar. La conexión que había comenzado a forjar con él me llenaba de dudas y miedo. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? Decidí acercarme, tratando de actuar natural. Pero al hacerlo noté cómo ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo, como si hubieran sido sorprendidos en un acto prohibido. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Si solo estábamos hablando sobre los planes para mañana, respondió mi esposo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El hijastro asintió, pero su expresión era diferente, había un brillo de desafío en su mirada. El ambiente festivo no lograba calmar mis pensamientos. En mi mente se repetían las palabras que él me había dicho días atrás: tienes que elegir entre nosotros dos. Esa declaración resonó como un eco aterrador y me hizo cuestionar mi propia felicidad. La fiesta continuó alrededor nuestro mientras luchaba con mis emociones. ¿Qué significaba realmente esa elección? Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en el hijastro, su presencia encendía algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí, recordé momentos pasados compartidos con mi esposo, las risas durante las cenas familiares y los silencios cómodos en nuestro sofá desgastado. Pero esos recuerdos ahora parecían lejanos y distorsionados por la realidad actual. El baile comenzó a cobrar vida nuevamente cuando la música cambió a un ritmo más animado. Las parejas se movían al compás de la melodía, pero yo permanecí estática, observando cómo todos se perdían en la diversión mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Quieres bailar?, me preguntó mi esposo al acercarse nuevamente, extendiendo su mano hacia mí. Acepté su invitación sin pensar demasiado, necesitaba distraerme aunque fuera por un momento. Mientras girábamos por la pista, noté cómo sus ojos buscaban los míos con una mezcla de preocupación y amor sincero. Siento que algo no va bien, confesó él suavemente mientras nos movíamos al ritmo de la música. Su sinceridad me golpeó como una ola fría. Era cierto que algo no estaba bien, pero no sabía cómo explicarle lo que realmente sucedía dentro de mí. Todo está bien, respondí mecánicamente. Las palabras salieron sin pensar, como un mecanismo de defensa para protegerme y protegerlo a él. Pero incluso mientras decía eso, sabía que era una mentira. El deseo oculto por su hijo crecía día tras día y no podía seguir ignorándolo sin consecuencias graves. Cuando finalmente terminó la canción y nos alejamos del centro del bullicio festivo, vi al hijastro apoyado contra la pared cercana observándonos con atención. Su mirada era intensa e inquisitiva, parecía estar esperando algo, una señal quizás, de lo que iba a suceder a continuación. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el pasado seguro junto a mi esposo y el futuro incierto representado por el hijastro. Necesito hablar contigo, dijo él cuando finalmente nos encontramos solos en un rincón apartado del salón. Su tono era grave y serio, las palabras parecían pesar más que nunca. No es el momento, respondí rápidamente mirando hacia atrás donde mi esposo aún conversaba con algunos amigos lejanos. No puedo seguir así, insistió él acercándose más a mí, casi como si quisiera protegerme del mundo exterior y sus expectativas sociales. Tienes que decidir. Las palabras retumbaron en mi mente mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. ¿Cómo podía elegir entre dos personas tan importantes en mi vida? La culpa se apoderó de mí, sabía que estaba jugando con fuego y cada segundo contaba. Mientras tanto miré hacia donde estaba mi esposo riendo con sus amigos. Esa imagen contrastaba fuertemente con la intensidad del momento compartido con su hijo. Era evidente que ambos estaban buscando respuestas sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros tres. ¿Y si nadie entiende?, le pregunté temerosamente al hijastro mientras trataba de contener mis emociones desbordantes. Quizás sea hora de dejar atrás lo que otros piensen, respondió él desafiándome nuevamente a mirar más allá del miedo social y familiar que siempre había guiado mis decisiones hasta ahora.
Su mirada penetrante me hizo dudar aún más sobre lo correcto o incorrecto del camino elegido hasta ese momento. La presión aumentaba sobre mis hombros mientras luchaba por encontrar claridad entre tanto caos emocional. En ese instante crucial sentí como todo lo construido durante años comenzaba a desmoronarse bajo el peso de nuestras decisiones colectivas, una relación secreta floreciendo entre sombras y secretos oscuros. La música seguía sonando detrás nuestro mientras el mundo continuaba girando ajeno a nuestra tormenta interna. En ese momento final antes de tomar una decisión definitiva sobre qué camino seguir vi como mi esposo se acercó lentamente hacia nosotros, sus ojos llenos de incertidumbre reflejaban lo mismo que sentía yo, temor e inseguridad ante lo desconocido. Me encontraba atrapada entre dos realidades irreconciliables, un futuro incierto se cernía ante mí mientras veía cómo ambos hombres importantes en mi vida buscaban respuestas. El aire se volvió espeso en la plaza mientras mi esposo se acercaba, su figura reflejando la luz del sol que caía sobre nosotros. Su mirada, cargada de preguntas no formuladas, se encontró con la del hijastro. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La música de las festividades resonaba a nuestro alrededor, pero solo había silencio en mi mente. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi esposo rompió la tensión como un cristal quebrándose. No podía evitar sentir cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Las palabras se amontonaban en mi garganta, pero no había forma de que pudiera articular lo que realmente sentía. El hijastro dio un paso atrás, como si quisiera desmarcarse de la situación. Nada, solo estábamos hablando, respondió él, aunque su tono no era convincente. Las dudas comenzaron a florecer entre nosotros como flores silvestres en un campo olvidado. Mi esposo miró al hijastro con una mezcla de desconfianza y preocupación. ¿Hablando sobre qué? Su voz temblaba ligeramente, la tensión era palpable. Yo sabía que tenía que intervenir antes de que las cosas se complicaran más. Estábamos recordando viejos tiempos, intenté suavizar el ambiente, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. La verdad era que esos viejos tiempos parecían lejanos y difusos en comparación con la tormenta emocional que estaba viviendo. Mira, creo que deberíamos hablar, los tres, sugirió mi esposo, su tono más firme ahora. Era una invitación a abrir un diálogo que no estaba lista para tener. Mi mente corría rápidamente por todas las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. El hijastro asintió lentamente, pero su mirada me decía que él también estaba atrapado en esta maraña de confusión y deseo reprimido. Está bien, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Mientras nos dirigíamos a un rincón menos concurrido de la plaza, sentí como el peso de nuestras decisiones pasadas nos seguía como una sombra oscura. El bullicio del festival parecía lejano, todo giraba en torno a este momento crucial. ¿Qué es lo que realmente está pasando entre ustedes dos?, comenzó mi esposo, sus ojos fijos en los míos mientras buscaba respuestas. Era un momento incómodo y vulnerable, deseaba poder huir de allí. No hay nada entre nosotros, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras salían sin poder detenerlas. Pero sabía que esa afirmación era una mentira disfrazada de verdad. Lo siento, interrumpió el hijastro con sinceridad visible en su rostro. No quise causar problemas. Su voz tembló ligeramente y pude ver cómo luchaba por contener sus propios sentimientos. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Él no debía sentirse culpable por algo tan natural como lo que había surgido entre nosotros. Pero también sabía que esa conexión estaba rompiendo los cimientos sobre los cuales había construido mi vida hasta ahora. Mi esposo frunció el ceño al escuchar las palabras del hijastro y luego volvió a mirarme con intensidad. Si hay algo, si estás sintiendo algo, necesitamos ser honestos. Había una vulnerabilidad cruda en su voz. Era evidente que él también había estado lidiando con sus propios demonios. La culpa me abrumó mientras pensaba en todas las veces que había sentido esa chispa entre el hijastro y yo, esas miradas furtivas y momentos robados parecían ahora un eco lejano frente a esta conversación tan directa y dolorosa. Lo siento, repetí sin saber qué más decir o hacer para aliviar la tensión creciente entre nosotros tres. La verdad estaba ahí flotando como una nube oscura sobre nuestras cabezas.
¿Por qué no podemos simplemente dejarlo todo atrás?, sugirió el hijastro inesperadamente, sus ojos llenos de anhelo y desesperación al mismo tiempo. Era un comentario arriesgado pero honesto, algo dentro de mí anhelaba esa libertad sin restricciones. No puedo hacer eso, respondí casi automáticamente mientras sentía como mis emociones luchaban por salir a la superficie. Tengo responsabilidades, tengo un compromiso. Las palabras sonaron vacías incluso para mí misma, sabía que eran solo excusas para ocultar mis verdaderos deseos. La mirada decepcionada del hijastro hizo eco en mis pensamientos, realmente quería seguir así. La sombra de nuestra atracción seguía creciendo mientras nos encontrábamos atrapados en este ciclo interminable de deseo reprimido y lealtades divididas. De repente una idea surgió como un rayo iluminando la oscuridad. Tal vez necesitaba tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería en lugar de seguir arrastrándome por esta rutina monótona e insatisfactoria. Quizás deberíamos darnos espacio, murmuré antes de darme cuenta completamente del impacto de mis palabras. La idea resonó dentro mío como una campana sonando fuerte y clara, era hora de enfrentar mis sentimientos sin miedo ni culpa. Mis dos hombres se miraron entre sí antes de volver a fijar sus ojos en mí con expresiones mezcladas entre sorpresa e incertidumbre. ¿Espacio?, preguntó mi esposo con incredulidad evidente mientras yo asentía lentamente. Sí, necesito tiempo para pensar, respondí finalmente sintiendo como cada palabra liberaba parte del peso acumulado sobre mis hombros durante tanto tiempo. Era liberador pero aterrador al mismo tiempo, no sabía qué consecuencias traería esta decisión impulsiva. El silencio se instaló nuevamente mientras cada uno reflexionaba sobre lo dicho hasta ese momento, incluso el bullicio del festival parecía haberse apagado momentáneamente mientras absorbíamos lo ocurrido hasta ahora. Finalmente me atreví a mirar a ambos hombres, uno representando mi pasado y otro simbolizando todo lo nuevo e incierto ante mí. El dilema moral seguía presente, pero quizás encontrar ese espacio podría ofrecerme claridad después de tantos años atrapada entre sombras y secretos oscuros. Sin embargo, justo cuando comenzamos a procesar esta nueva realidad juntos, vi algo moverse detrás del grupo festivo. Alguien conocido se acercaba rápidamente hacia nosotros desde lejos, una figura familiar cuya presencia podría cambiarlo todo nuevamente. La incertidumbre creció dentro mío como una tormenta inminente al darme cuenta de las implicaciones detrás de esa llegada repentina, y así quedé atrapada nuevamente entre decisiones difíciles mientras contemplaba qué camino elegir ante este nuevo giro inesperado. La figura familiar se acercaba con paso decidido, y el corazón se me aceleró. Era mi esposo, que había decidido unirse a la celebración en la Plaza de la Virgen. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y preocupación, como si hubiera notado algo en el aire que yo misma no podía identificar. El hijastro que estaba a mi lado se tensó visiblemente. La tensión era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. ¿Qué haces aquí?, pregunté a mi esposo, tratando de mantener la calma mientras el caos interno se desataba en mí. Quería sorprenderte. Me siento un poco fuera de lugar, pero pensé que sería bueno pasar tiempo juntos, respondió él, sonriendo a pesar de todo. La sonrisa era auténtica, pero había una sombra detrás de ella que me hizo dudar. El hijastro miró hacia otro lado como si deseara desaparecer. La atracción entre nosotros seguía viva, pero ahora se mezclaba con la culpa y el miedo. Quizás deberíamos irnos, sugirió él en voz baja, apenas audible sobre el bullicio del festival. No, respondí rápidamente. No puedo dejar a mi esposo aquí solo. Sin embargo, cada palabra me pesaba como una piedra en el estómago. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a aplastarme. Mientras intentábamos mantener la conversación ligera y festiva, mis pensamientos volaban hacia las noches compartidas con el hijastro, momentos robados que parecían tan lejanos ahora. La confusión crecía en mí. ¿Qué quería realmente? ¿Seguir con esta vida monótona o arriesgarlo todo por un amor prohibido? A medida que avanzaba la tarde y las luces del festival iluminaban nuestras caras con destellos brillantes, una revelación inesperada surgió en mi mente: no podía seguir así. Un giro del destino podría cambiarlo todo nuevamente, quizás era hora de enfrentar mis propios demonios. ¿Te gustaría dar un paseo?, propuse a mi esposo para escapar del bullicio momentáneo.
Quería hablar con él sin distracciones ni miradas furtivas del hijastro. Él asintió y comenzamos a alejarnos del grupo festivo hacia una zona más tranquila cerca de la catedral. Mientras caminábamos juntos, sentí su mano buscar la mía y entrelazarse suavemente. Era un gesto familiar y reconfortante que me hizo sentir culpable por los pensamientos confusos que aún habitaban en mi mente. Me he dado cuenta de que hemos estado distanciados, dijo él con sinceridad. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar la manera correcta de expresar lo que realmente sentía sin destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Pero antes de poder responder, algo más surgió: he estado hablando con alguien sobre nosotros. El aire se volvió pesado ante su confesión. ¿Alguien? ¿Quién?, pregunté con inquietud. Un terapeuta, respondió él sin rodeos. Siento que necesitamos ayuda para entender lo que está pasando entre nosotros. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Mi esposo sabía algo? ¿Era posible que hubiera percibido las fisuras en nuestra relación? La culpa regresó y comenzó a consumir cada rincón de mi ser. Mientras tanto, el hijastro nos observaba desde lejos, su mirada era intensa y llena de emociones contradictorias. El deseo aún ardía entre nosotros como una llama viva, pero ahora también había dolor y tristeza por lo inevitable. Tal vez deberíamos considerar tomar un descanso, continué intentando ganar tiempo para aclarar mis pensamientos. Un tiempo para reflexionar. Las palabras salieron casi sin quererlo, necesitaba espacio para decidir qué camino tomar. Un descanso, repitió el incrédulo pero comprensivo al mismo tiempo. No sé si eso es lo mejor, tal vez deberíamos intentar resolver esto juntos. El dilema se intensificó cuando vi al hijastro acercarse lentamente hacia nosotros, sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre mientras su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resignación. No puedo seguir así, dijo finalmente el hijastro al llegar junto a nosotros, su voz temblorosa resonó en el aire cálido de Valencia como un eco lejano. Necesito alejarme por un tiempo. Las palabras cayeron como piedras sobre mí, no solo había perdido al hijastro emocionalmente sino también al hombre con quien compartía una vida cotidiana llena de rutinas vacías y silencios ensordecedores. Mi corazón latía desbocado ante la idea de perderlos a ambos, mi vida estaba desmoronándose frente a mis ojos mientras contemplaba las decisiones tomadas hasta ese momento. Es mejor así, continuó él mientras daba un paso atrás como si ya estuviera despidiéndose definitivamente de mí y nuestra conexión secreta. Te mereces ser feliz. Y entonces comprendí, él había tomado su decisión antes incluso de hablarla conmigo, su sacrificio era un acto noble pero devastador para mí. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras veía cómo se alejaba lentamente hacia la multitud festiva, dejando tras de sí un vacío abrumador. Mi esposo me miró desconcertado ante esta repentina separación emocional entre los tres, sus manos todavía buscaban consuelo en las mías mientras yo luchaba contra las corrientes tumultuosas dentro mío. ¿Qué está pasando?, preguntó él finalmente al notar mi expresión desencajada. No lo sé, murmuré sintiendo como todo empezaba a desvanecerse lentamente ante mis ojos, mi matrimonio rutinario y mis deseos ocultos estaban colisionando violentamente sin remedio alguno. La plaza vibrante parecía volverse borrosa mientras las luces danzaban alrededor mío como estrellas lejanas e inalcanzables, todo se sentía distante e irreal cuando miré por última vez hacia donde había desaparecido el hijastro, un futuro incierto aguardando tras esa sombra oscura formada por decisiones difíciles ya tomadas.